Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un saludo cordial a Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción. Y como siempre lo digo, si quiere volver a escuchar, leer, estar pendiente, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. Bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante, me gusta mucho, sobre todo la historia, los hallazgos arqueológicos y sobre todo cuando es en la costa del Caribe colombiano. Es uno de los temas que ha venido suscitando desde hace varios años sobre el hundimiento o sobre el hallazgo del galeón de San José en Cartagena de India. Para versar este tema muy interesante y sobre todo educativo, y dándole todo el matiz del turismo que hay en nuestra costa, tenemos con nosotros a la periodista Hilda Rosa Boscán Fuente, desde Cartagena de India. Hilda, feliz día para ti. Bienvenida al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hola mi gente bonita, me complace estar nuevamente con ustedes en su programa Siempre Venezuela, donde Nancy Pacheco, Alan Peralta, Carlos Ucategui y todo un equipo de producción están siempre dispuestos a llevar a ustedes la mejor información a través de las redes sociales, de la página web siemprevenezuelaweb.com. Soy Hilda Rosa Boscán, trayéndoles un actual y relevante pedacito de la historia caribeña del momento que seguramente ustedes quieren conocer con mayor detalle. Se trata del hallazgo del galeón San José, este imponente barco español, 3 mástiles y 62 cañones que los corsarios británicos hundieron en la costa de Cartagena de Indias durante el año 1708, mientras transportaba un gran cargamento de esmeraldas, plata y otras riquezas que serían llevadas al rey español Felipe V como parte de los fondos necesarios para la guerra de sucesión que desarrollaban contra los ingleses. Dada la complejidad del tema, se lo presentaré en 2 ediciones, comenzando por el principio de todo. Pues para conocer un poco más los detalles del hundimiento, quiero compartirles un video producido por el portal El País, en el cual el doctor en arqueología y uso profesional Carlos León Amores, a cargo del proyecto para hallar los buques españoles hundidos en el Mar Caribe, narra las incidencias e importancia tanto del naufragio como de su hallazgo. Este video es bastante completo, así que espero lo disfruten. 10 de marzo de 1706. Las flotas de tierra firme y de Nueva España zarpan de Cádiz rumbo a Cartagena de Indias, en lo que hoy es Colombia. Son las 2 grandes flotas que están trayendo y llevando mercancías, caudales, moneda acuñada o lingotes de oro, de plata, piedras preciosas, esmeraldas. La nave capitana de la primera flota es el galeón San José. Es la embarcación que va en proa al principio del convoy. Y al zarpar de Cádiz, a las órdenes del experimentado capitán José Fernández de Santillán, está iniciando su último viaje. El San José es un barco con una eslora de casi 39 metros, más de 500 personas de tripulación y 64 cañones a bordo. Este es un dato importante. España está en guerra con Inglaterra y Holanda desde principios del siglo XVIII y las batallas navales para tratar de arrebatarle riqueza al enemigo son frecuentes. Estamos en guerra. Y las mismas potencias que están en guerra en Europa lo están también allí en la zona, en el entorno del Caribe, ¿no? La flota del San José llega a Cartagena casi 50 días después de partir de Cádiz. Allí permanece casi 2 años, hasta que la mercancía que debe transportar a España llega a Puerto Perico, en la actual Panamá. Desde allí se lleva por tierra hasta Portobelo, donde se celebra una gran feria comercial. La feria era fundamental, importantísima, y era ese punto de intercambio entre norte, sur, este y oeste, uno de los puntos más globales de la Tierra en ese momento, ¿no? El San José embarca allí su última carga y la flota zarpa de nuevo rumbo a Cartagena el 28 de mayo de 1708. Pero en la zona hay una escuadra inglesa. Sus barcos, comandados por el comodoro Charles Bagger, inician una persecución que se prolonga varios días. Finalmente, alcanzan a la flota española y se produce un combate en la zona de Barú. La orden que tiene el comodoro inglés
no es la de atacar y destruir y hundir, es capturar el barco, capturar su carga y llevárselo todo a Inglaterra, incluso con la tripulación para tenerla como prisioneros para intercambiar, ¿no? El gran objetivo es el San José, porque es el navío en el que viaja la mercancía más valiosa. Pero los ingleses fracasan en el asalto. En medio de esa lucha se produce probablemente un incendio o una explosión que se lleva prácticamente el trinquete de proa en adelante, y eso hace que se hunda el barco. Con su hundimiento pierden los ingleses, pero sobre todo pierde España. Son los caudales que se han estado esperando a lo mejor durante 2 años, 3 años, 4, 5 años a veces incluso, y evidentemente la economía española depende esencialmente de esos caudales. Los archivos españoles han guardado durante siglos la información del último viaje del galeón, y gracias a esos datos fue localizado en las aguas de Colombia en 2015. 300 años después de hundirse, a 600 metros de profundidad, sus restos son un tesoro en sí mismos. El hallazgo de los restos pertenecientes al galeón se inició durante el mandato del entonces presidente Juan Manuel Santos, cuando le entregaron un plano de sus posibles coordenadas, y solo el proyecto de exploración ameritaba una inversión de $6 millones sin ninguna garantía de encontrarlo, por lo cual se buscó una empresa especializada que realizara la tarea, coordinada por el Ministerio de Cultura de Colombia, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y la DIMAR, siendo elegida la Maritime Archaeology Consulting Limited, las siglas son MAC en inglés, de origen estadounidense, comenzando la exploración en el año 2015. Esta empresa asumió los gastos correspondientes a cambio de la promesa por parte de la nación neogranadina de pagarles con lo que se recuperara del lecho marino que no fuese catalogado como patrimonio, eso sí, y según la ley en ese momento podría permitirse hasta un 50% de lo que no fuese etiquetado como patrimonio para tal fin, estableciéndose entonces que la empresa tendría entre el 0 y el 45%, mientras que para Colombia se destinaría la mayoría, es decir, entre el 55 y el 100%. Así lo determinó la asociación pública-privada establecida por el gobierno colombiano, misma que contemplaba unas condiciones poco comunes basadas en el ensayo y error, aunque sí quedaba claro que la empresa estadounidense podría adueñarse de lo recabado por la boletería de entrada a un museo que se crearía en Cartagena de Indias por un periodo de 3 años para exhibir las piezas recuperadas. En el año 2008, la estimación más precisa de los costos necesarios para sacar el tesoro de San José los valoraba en $60 millones, siendo que el proyecto se llenaba de críticas por parte de universidades y comunidades científicas por considerar que se le entregaría un importante patrimonio cultural a una empresa cazatesoros, aun cuando la MAC tiene su prestigio en el círculo de la arqueología submarina. Todo esto aunado a un cúmulo de acciones populares y demandas terminaron retrasando todo el proceso, y la administración del entonces presidente Santos se vio obligada a suspender la licitación. Recientemente el Consejo de Estado rechazó una medida cautelar que buscaba la entrega de evidencias y certificados por parte de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, que probaran que el San José no había sido saqueado, pues vale decir que las coordenadas exactas de su ubicación son tratadas como secreto de Estado, ya que nunca faltan los piratas modernos, y hablamos del santo grial de los tesoros, se dice que es uno de los más grandes de la historia, cuyo valor se ha llegado a calcular no solamente en 100, ni en 500, ni en 10.000 millones, se habla de hasta $17.000 millones, el valor estimado, aunque muchos expertos estiman que estas cifras carecen de fundamento, sobre todo por el hecho de tratarse de patrimonios sumergibles, que al sacarlos del agua salada, luego de 314 años pues pudieran sufrir un daño considerable, y las monedas, por ejemplo, no necesariamente se funden para hacer lingotes de oro, por lo cual el tesoro debe permanecer tal cual se encuentra. Otro hecho relevante en esta historia es que la embarcación pasó del Ministerio de Cultura a la oficina de la vicepresidencia a cargo de la doctora Marta Lucía Ramírez, quien anunció desde Cartagena de Indias en octubre del año 2019 que declararían el galeón bien de interés cultural de la nación, para que todo quedara en manos de Colombia y no se comercializarían los bienes encontrados en el Mar Caribe, lo cual fue ratificado por el Consejo Nacional de Patrimonio, asegurando que dichos bienes
serían conservados a objeto de estudios científicos e históricos en el mencionado museo que se crearía en Cartagena. Meses después de ese anuncio, la vicepresidenta informó una vez más las pretensiones de la compañía exploradora Siem Armada, asegurando que la misma no posee ningún derecho sobre las pertenencias del galeón, puesto que esta empresa, también de procedencia norteamericana, dijo haber encontrado la embarcación en el año 1982, pero si bien en el año 2007 la Corte Suprema de Colombia concedió mediante sentencia que le era concedida la mitad de los objetos hallados en el mar cuando estos estuvieran en la superficie, 4 años después, en el 2011, una corte de Washington le dio la prioridad total del San José al gobierno colombiano, pero la empresa estadounidense sigue exigiendo sus supuestos derechos. ¿Quieren saber qué otras acciones ha realizado el gobierno colombiano para establecer sus derechos sobre el tesoro del galeón San José? Pues se los contaré en la segunda emisión de este reportaje. Por lo pronto, soy Hilda Rosa Boscán y me despido un poquito nada más porque vengo nuevamente con el resto de la historia. Por supuesto, invitándoles siempre a permanecer en la leal sintonía de su programa Siempre Venezuela. Hilda, excelente reporte. Tendremos 2 partes. Esta es la primera y la segunda parte de la historia del galeón de San José será para la semana que viene, si Dios lo permite. Es un tema muy importante que también hoy día recuerdo lo que ha venido sucediendo en el lago de Maracaibo, en el paralelo 39, cuando hace años trataron de sacar varios restos de unos posibles barcos, sobre todo piratas, que encallaron en la zona de la Barra, pero como también lo hay frente al gran paseo del lago, que aún todavía no se ha terminado de buscar esos tesoros arqueológicos o históricos de la batalla naval del lago de Maracaibo. Hilda, muchas gracias, nos estamos despidiendo hasta ahora, deseándole un happy weekend para todos. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Mil bendiciones para todos.